La reacción que tenemos hoy presente es que el propano reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Partimos de una cantidad inicial de 500 gramos y nos dicen o nos piden qué cantidad o qué masa de CO2 se obtiene, qué masa de agua, qué cantidad de oxígeno necesitamos para quemar los 500 gramos de propano y también las moléculas de oxígeno. Como hemos visto en clase, el primer paso siempre es ajustar la ecuación química. Entonces nos fijamos que el propano tiene 3 átomos de carbono, en el CO2 solo tenemos 1, por lo tanto necesitamos 3 moléculas de dióxido de carbono. Tenemos 8 átomos de hidrógeno, aquí solo tenemos 2, por lo tanto 4 moléculas de agua. Y el oxígeno que tenemos pues son 6 átomos aquí y 4 aquí, 10, por lo tanto necesitaremos 5 moléculas de oxígeno. Es importante que recordemos que esta ecuación química representa las cantidades molares de cada una de las sustancias que intervienen. Es decir, la podemos leer de la siguiente forma. Un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para dar 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. La cantidad que nos proporcionan de propano son 500 gramos. Por lo tanto, hemos de pasar siempre las cantidades que nos dan en masa a moles para poder aplicar la ecuación química. Con lo cual vamos a hacer el segundo paso, que es determinar las masas molares. Un mol de propano pues son 3 por 12 gramos, que es la masa molar de un mol de átomos, más 8 por 1 gramo. Total, 44 gramos. Hacemos lo mismo con el resto de compuestos. En este caso el oxígeno es 2 por 16 gramos, 32 gramos. Un mol de CO2 pues es 2 por 16 gramos más 12 gramos, es decir, 44 gramos. Y por último, la masa molar del agua, que son 2 por 1 gramo más 16 gramos, que es la masa de un mol de átomos de oxígeno, y esto nos da 18 gramos. Con estos datos y la ecuación química bien formulada y ajustada, resolvemos el problema. Para hallar la primera cuestión, es decir, la masa de CO2 que se forma, pues partimos de lo que tenemos, que son los 500 gramos de propano, y los hemos de pasar a moles. El factor de conversión es que un mol de propano, que hemos calculado, son 44 gramos. Gramos y gramos se nos van, y ahora ya aquí tenemos los moles de propano. Como nos están pidiendo la masa de CO2, tenemos que ver la relación que existe entre el propano y el CO2. Y esa relación la buscamos en la ecuación química. Y vemos que un mol de propano nos da 3 moles de CO2. Lo ponemos también en verde para que nos demos cuenta de que este factor de conversión lo hemos obtenido de la ecuación química, y decimos que 3 moles de CO2 reaccionan con 1 mol de propano. Y una vez que tenemos los moles de CO2, pues calculamos los gramos, basándonos en este factor de conversión. 1 mol de CO2 son 44 gramos. 1 mol de CO2, 44 gramos de CO2. Mol y mol se nos va y nos queda una masa de 1500 gramos de dióxido de carbono. La forma de calcular la masa de agua pues es idéntica. Partimos de los 500 gramos, que es la sustancia dato, lo pasamos a moles, y ahora nos tenemos que fijar que el factor de conversión que tenemos es la relación existente entre el propano y el agua, que es 1 a 4. Pues lo reflejamos. 4 moles de agua necesitan o reaccionan con 1 mol de propano. Repetimos el proceso que hemos visto arriba y pasamos los moles de agua a gramos, sabiendo que 1 mol de agua son 18 gramos. Ponemos ese factor de conversión y ya tenemos los gramos de agua, que nos dan 818
18,18 gramos de agua. Si nos damos un poco cuenta, la cantidad total de producto que obtenemos será la suma de la masa de CO2 y la masa de agua. Masa total de producto serán los 1500 gramos de CO2 más los 818,18 gramos de agua, es decir, 2318,18 gramos. Como ya comentamos en clase, las masas se conservan, es decir, la masa de producto tiene que ser igual a la masa de todos los reactivos. Por lo tanto, la masa de estos reactivos, del propano y del oxígeno, tiene que ser también 2318,18. Como ya tenemos 500 gramos de propano, la masa de oxígeno lo podemos determinar de dos maneras. Una, mediante la diferencia de la masa total menos los 500 gramos de propano, lo cual nos da 1818,18 gramos de oxígeno, o bien aplicando, como hemos hecho en el caso del CO2 y del agua, los coeficientes estequionómicos. Si lo hacemos de esta manera, pues el resultado nos tiene que dar lo mismo. Hacemos los mismos pasos que para los productos, y aplicamos ahora la relación existente entre el propano y el oxígeno, que como vemos es 1 a 5, es decir, 5 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de propano. Mol de propano, y ahora esto lo pasamos a moles, sabiendo que 1 mol de oxígeno son 32 gramos. Por tanto, 1 mol de oxígeno son 32 gramos de O2. Moles se nos van, nos quedan los gramos de oxígeno y nos damos cuenta que son lo mismo, 1818,18 gramos de oxígeno, como no cabía ser de otra forma. Y por último, vamos a hacerlo a azul, vamos a determinar las moléculas de oxígeno, que es el apartado D. Tenemos, por lo tanto, el mismo camino que tenemos, el que hemos hecho anteriormente. gramos se nos van. Tenemos que utilizar el mismo factor de conversión que hemos hecho en el apartado C, porque nos están pidiendo las moléculas de oxígeno. Ya sabemos que 5 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de propano. Y ahora el factor de conversión no es un factor de conversión en masa, sino saber, como hemos dicho montones de veces en clase, que 1 mol, en este caso de oxígeno, contiene el número de Avogadro de moléculas de oxígeno. Por lo tanto, el factor de conversión es que 1 mol de oxígeno tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Moles y moles se nos van y nos queda 3,42 por 10 a la 25 moléculas de O2. Y con esto hemos terminado.